Hola, ¿qué tal? Yo soy Lim y esto es la hegemonía de Limbersig. Ya sabéis que hoy toca vídeo informe de batalla. Vamos con una partida de liga y sabéis que en la liga voy con hegemonía. Así que hoy voy a enfrentar mi hegemonía contra los Sienan de Elo. Y aunque nos queda una partida aparte de esta para terminar la liga, Ero va primero en la liga y yo voy segundo, así que es muy probable que el ganador de la liga salga de esta partida. Vamos con las listas. Pues aquí tenéis mi lista, tristemente todavía sin pintar, pero no os preocupéis que dentro de poco estará pintada. Y vamos a ver con qué voy a jugar hoy. Lo primero que veis es que vengo con una unidad de rodeleros, los siempre fiables rodeleros de 20 puntitos y 2 de conquista, una defensa bastante aceptable. No les llevo ningún campeón con ellos, los llevo sueltos. Seguimos con una unidad de baluartes, ya sabéis, una unidad con muchísima defensa, inamovible, es una unidad muy buena para proteger zonas de conquista. Y en esta partida he unido al cabo a la unidad de baluartes. Les aumenta un poquito la moral, la conquista, y si luchan en superioridad numérica añade éxitos y escudos a las tiradas de ataque y defensa. Y lo mejor que da el cabo es que por un token de mando puede quitar un token de estrés a una unidad a 10 pasos de él. Está bastante bien. Seguimos con una unidad de arcabuceros, unidad a distancia de hegemonía, un ataque bastante aceptable que puede hacer daño directo, y les he unido al estrategos. El estrategos es un personaje que, además de aumentar la moral y la conquista, igual que el cabo, me da la posibilidad de hacer activaciones encadenadas. Gastando un token de mando puedo activar a una unidad a 15 pasos de la unidad de arcabuceros. Y llevo también unos pioneros, que es la otra unidad de daño a distancia de hegemonía, que además es exploradora. Y como ya sabéis, me gusta mucho unir al médico con los pioneros porque les da un cambio que con exclamaciones huecas hacen daño directo. Y los pioneros tiran un montón de dados naranjas en todos sus ataques, y el dado naranja es el dado de las exclamaciones huecas. Además, con una moral de 2 dados naranjas es muy probable que puedan ignorar daño gracias a la habilidad de sanitario del médico. Y estas son todas las unidades que llevo, el resto son personajes sueltos. El primero es el legado, que también deberíais saber que es una unidad que me gusta muchísimo. Por 25 puntos nada más me permite hacer activaciones encadenadas sin tener que activarlo a él. No es como el estrategos, que tienes que activarlo a él para poder hacer la activación encadenada. Con el legado no hace falta que lo actives a él, así que por 25 puntos creo que está bastante bien. Llevo también a Nadeza. Nadeza es un personaje con muchísimo daño, aunque no lo parezca. Nadeza es capaz de hacer 5 daños a cualquier unidad. Y siempre digo lo mismo, no hablo de éxitos, hablo directamente de daños, porque entre que pone vulnerable cuando se traba y que sus éxitos huecos, además de añadir un éxito a la tirada, quitan un escudo a la tirada del rival, hace que haga bastante daño. Y no tiene para nada mala supervivencia. Y por último llevo a un alfanje de vendaval, que este lo llevo porque os adelanto ya una de las misiones, que va a ser estandarte. Mi estandarte va a ser Nadeza y llevo al alfanje para proteger a Nadeza. Ya sabéis que cuando atacan a un personaje que está a 10 pasos del alfanje, este puede intercambiar su posición con el personaje al que atacan y convertirse en el nuevo objetivo del ataque. Así que está bastante bien para proteger a personajes que no queramos que mueran. Y una vez vista mi compañía, vamos con la compañía de mi rival, que como veis va con los sucios elfos del bosque, los Sienan. Él tampoco tiene todo pintado, pero bueno, al menos tiene más miniaturas que yo pintadas, y lo mismo, poco a poco iremos pintando todo. Vale, pues como veis, y no es ninguna sorpresa, la primera unidad que vemos que lleva en su compañía son las famosas sombras del tejo. Ya sabéis, es una unidad de solo 2 miembros, emboscadora, pero que tiene un daño descomunal. Esta unidad hace muchísimo daño, y como es emboscadora y tiene una carga de 11 por ser elfo, te pueden eliminar a cualquier unidad sin que prácticamente puedas evitarlo. Y en esta ocasión les ha unido al capitán Sienan, que por 20 puntos les aumenta daño, defensa, moral y conquista. Está muy bien porque te permite llevar a Lioslaiz libre y les aumenta el daño y la moral, que es lo que quieres en las sombras del tejo. Y hablando de Lioslaiz, obviamente ha metido a Lioslaiz también, que la va a llevar suelta.
va a ser otra unidad de emboscación que va a llevar en la lista. Y Lioslai también tiene gran capacidad de daño. Al ser élite y con los dados que tira puede hacer daño, pero es que lo mejor que tiene Lioslai es que aumenta la supervivencia de toda su compañía, porque las unidades nemorosas o que estén cerca de un bosque le reduce en 1 el daño que les hagan. Está muy bien. Y hablando de unidades nemorosas, nos ha traído una unidad de rebrotes. Es una unidad de 4 miembros, no tiene un ataque excesivamente bueno ni una defensa excesivamente buena, pero tanto su ataque como su defensa están bastante bien. Lo mejor que tienen los rebrotes es que pueden ralentizar, y las unidades que están ralentizadas en contacto con los rebrotes no pueden colocarse ni hacer la habilidad de mover. Y por último, durante el paso de Nadie se queda atrás, recuperas una tropa de la unidad dándoles más supervivencia. Y siguiendo con las unidades nemorosas, lleva una unidad de nublados, que como os digo, además de ser nemorosas, también tienen la regla exploración. Al ser una unidad de caballería, tienen bastante movilidad y tienen una habilidad para colocarse a 12 pasos, que con su peana es bastante el alcance que tienen con esta unidad. Tienen una tirada de ataque bastante buena, capaz de hacer daño directo, y si se estresan aumenta muchísimo su daño, tanto en ataque como en defensa. Y por último, cuando se traban con una unidad enemiga, si la unidad no tenía línea de visión al principio de la activación, con los nublados les pone el estado desarmado. Los nublados tienen la regla de camuflados, así que es muy probable que no les veas venir. Y con esto terminamos con sus unidades. El resto que tiene son personajes sueltos. El primero que vemos es la Sombra del Serval, unidad de emboscación también, con un ataque a distancia que no está pensado para hacer mucho daño, pero sí para estresar a los enemigos. Además, cuando lo despliegas desde emboscador, puede hacer que una unidad aliada cercana ataque, cargue o asalte, dando una activación extra en ese turno. Está bastante bien. Tiene también la Sombra del Espino para llevar todos los tipos de sombras que puede, y la Sombra de Espino es un personaje bastante baratillo que tiene 2 de conquista. Está muy bien, pero lo mejor que tiene este personaje es que si está trabado con una unidad enemiga, esta unidad no puede ni colocarse, ni moverse, ni hacer nada. Le engancha y no lo suelta hasta que lo mates. Me gusta mucho la Sombra del Espino. Lleva también a Eileen, otra unidad emboscadora y además nemoroso, y Eileen tiene una habilidad que puede colocarse 10, hacer su ataque a distancia y luego colocarse 10. Este ataque a distancia, aunque no haga mucho daño, puede poner una gran cantidad de estados al enemigo. Y al final de su activación, si se estresa, puede colocar a una unidad aliada a 12 pasos, la coloca a 2 de ella, dando muchísima movilidad a la lista. Y por último, lleva al Capitán Custodio en solitario, que es élite. Yo no sabía que este personaje era élite hasta esta partida, y tiene un ataque bastante aceptable que puede hacer daño, no tiene mala defensa, pero lo que hace el Capitán Custodio es que las unidades de sombras a las que tenga línea de visión pueden repetir dados. Esto está bastante bien, la verdad, porque mejora a las sombras y, como veis, lleva a las 3 tipos de sombras. Y esto es todo lo que nos trae. Vamos con el despliegue. Pues aquí tenéis el despliegue, y las misiones que vamos a jugar va a ser botín y la otra estandarte, como ya os había adelantado cuando estaba describiendo mi lista. Estandarte consiste en que nombras estandarte a una de tus unidades, y esta unidad, por cada daño que hace, aumentas el marcador de los turnos en 1, y al final de la partida quien tenga más puntos en este marcador gana 2 puntos. Además, si has matado al estandarte enemigo, ganas 1 punto, y si no has matado tu estandarte, ganas 1 punto. La otra misión, la de botín, es que hay un botín aquí en el centro que cualquiera de las 2 compañías puede coger, y luego hay 2 botines más de cada compañía que tiene que coger el rival. Al final de la partida, si tienes más botines que el rival, ganas puntos; si el rival no tiene botines, ganas puntos, y así. Y tiramos los dados de iniciativa para ver quién se quedaba con la iniciativa. Yo tenía más tokens de mando que él, y además voy con el estrateos, así que yo tiraba 2 dados naranjas, uno amarillo y uno azul, y él solo tiraba un dado naranja y uno amarillo. Pues yo mi planteamiento de la partida lo había hecho pensando que iba a ganar la tirada de iniciativa y pensando cómo iba a hacer mi primer turno, pero al tirar los dados, increíblemente, me ganó él la iniciativa. Él sacó 2 éxitos con el dado naranja y amarillo, y yo con mis 2 dados naranja, amarillo y azul no saqué ningún escudo y solo saqué un éxito, así que él se quedaba la iniciativa, y todo el planteamiento que me había hecho yo en mi casa se fue al garete.
Mi idea era empezar yo, porque botín es muy difícil ganarle botín a un Sienna, y más si empieza él, porque él va a aparecer con Leoslaiz aquí en el centro y se va a quedar el botín central y luego se va a escapar y no hay quien coja ese botín. Así que mi idea era empezar con los baluartes y hacer activaciones encadenadas entre el estrategos y el legado para ir al centro con los baluartes, coger el botín y aguantar la embestida de los elfos. Pero es que no habíamos empezado la partida y ya tenía las de perder. En fin, bueno, me intenté recomponer del desánimo como pude y cambié todo mi planteamiento. Como os digo, yo sabía que él obviamente va a tener a Leoslaiz y va a salir aquí y se va a quedar el botín central. Así que lo que hice fue desplegar a mis baluartes a la derecha para ir a proteger el botín central y a los arcabuceros al centro, porque son de los pocos que pueden matar a Leoslaiz si consigo hacer bastante daño directo. A la izquierda coloqué a mis rodeleros para proteger el botín que tengo más cercano y a ese mismo lado puse a Nadeza, pensando que como ese es mi flanco débil, seguramente las sombras vengan por aquí y yo iré por las sombras y hacer daño con Nadeza y empezar a cargar mi contador de estandarte. A su lado obviamente puse al alfanje de Vendaval para protegerle y que no me lo maten, y aquí cometí un error porque al principio coloqué al legado aquí al lado del alfanje, pero luego no sé por qué lo cambié y le puse al otro lado, que ya veréis porque esto es un error. Él por su parte puso a los rebrotes en su lado izquierdo cerca del botín que tiene más cercano, al custodio en el medio de la mesa para poder ir a cualquiera de los dos lados a defender y al espino para defender el botín que tiene más alejado. Yo puse a mis pioneros desplegados en mi parte izquierda para ir a por ese botín y porque los pioneros son de los pocos que pueden matar a su sombra del espino, porque la sombra del espino en combate cuerpo a cuerpo es bastante dura. Es cierto que con los pioneros también puedo matar a los rebrotes, pero como al final son 4 miembros, pueden revivir al final de la ronda, pues pensé que a la izquierda estaban mejor. Aquí en el centro, esto que veis negro es terreno hostil y las unidades que entran en contacto con este terreno tienen que hacer una tirada de defensa contra un dado rojo, uno naranja y uno amarillo por cada miembro de la unidad. Así que nada, como os digo, él tenía la iniciativa y obviamente empezaría él. Y lo que hizo fue muy obvio, fue aparecer con Leoslaiz en el centro y coger el botín, así de simple. Es lo mejor que puede hacer porque si no, como os digo, yo cogería el botín con los baluartes. En mi siguiente activación activé a los baluartes y como veis rodeé al botín de mi lado derecho para que no me lo pueda coger, porque aunque él venga con las sombras, bueno, tiene que hacer bastante daño y bueno, pensaba que así podía proteger bastante bien mi botín. Él en su siguiente activación apareció con los nublados aquí en su despliegue y esto él lo hizo muy bien, me lo contó después que caí en su trampa porque él colocó al Serval aquí cerca de este elemento de terreno, suponiendo que yo iría con los pioneros a por él. No es nada malo él y sabe jugar. Así que él sabía que iba a aparecer con los nublados al lado del terreno, así que yo no tenía línea de visión con los pioneros hacia los nublados. Ellos se colocaron con su habilidad de colocarse y como digo, no tenía visión hacia ellos, así que me puso el estado desarmado y se quedó trabado conmigo. Yo respondí activando a los pioneros y moviéndome, les disparé con el mortero, no les hice nada de daño, saqué una tirada malísima, sin daños directos, creo que saqué 2 éxitos o algo así y él los defendió. Y lo que hice fue gastar un token de mando y ponerles la trampa de los pioneros debajo, para que cuando se activen tengan que sufrir las consecuencias de la trampa a ver si mataba a alguno. La idea es que más adelante iría con los pioneros a por este botín. Él en su tercera activación decidió que ya era hora de sacar a las sombras y la sacó, como veis, al lado del legado. Y por eso os digo que cometí un error en el despliegue, porque no tengo línea de visión con el alfanje a mi legado, porque los arcabuceros le tapan la visión al alfanje. Así que él apareció con sus sombras del tejo y me cargó al legado. Decidió no estresarse, confiando en el daño que tienen las sombras. Yo le dije, cuidado, que el legado tiene bastante buena defensa, porque puede anular hasta 2 dados y no tiene tampoco una defensa tan mala. Pero se la jugó y me sacó 6 éxitos anulando un escudo. Yo saqué 2 escudos,
así que me hizo los 5 puntos de daño necesarios para poder matar al legado de un solo ataque. Bueno, yo pensaba que el legado sobreviviría, pero como veis aquí me lo tumbó. Y viendo esto, teniendo las sombras tan cerca, decidí escapar de ellas, así que activé a los arcabuceros, avancé con ellos y con la habilidad del estrategos hice una activación encadenada para activar a Nadeza y avanzar también con ella. Fue entonces cuando él apareció con su sombra del Serval aquí al lado de la casa y me disparó a los arcabuceros, con tan buena suerte que me puso 2 de estrés. Increíble, yo siempre que he disparado con el Serval nunca he puesto estrés, pues le salieron 2 éxitos huecos y me puso 2 de estrés a los arcabuceros, lo suficiente para que no pueda volver a activarlos en esta ronda, a menos que descansara, obvio. Y cuando sale el Serval, como puede mandar a una unidad cercana cargar, pues le dijo a Lioslaiz que cargara a Nadeza. Así que me cargó, los dos nos estresamos y me hizo un puntito de daño. Yo no le pude hacer daño porque Lioslaiz tira un dado azul en su tirada de ataque, así que yo no le hice daño y él justo me hizo un puntito de daño para estresarme y empujarme para atrás. Pero Nadeza estaba viva y Nadeza tiene muchísimo daño, así que yo, aprovechando esta situación, activé a Nadeza y cargué a Lioslaiz. Como os he dicho, Nadeza tiene muchísimo daño y le hice 5 puntos de daño a Lioslaiz. Como os digo, entre el vulnerable, entre que los éxitos huecos quitan escudos y añaden éxitos, Nadeza tiene muchísimo daño. Así que maté a Lioslaiz de un solo ataque, cosa que es mentira porque el Lioslaiz puede resucitar con la vaina de Nuada, así que se colocó ahí, se colocó 3 pasos con sus cambios en defensa y luego al matarle se volvió a colocar 3 pasos. Fijó su estrés en 2 y al perder el combate se puso el tercer estrés. Yo creo que esto funciona así y Ero también pensaba que era así, porque tú le has matado, es entonces cuando usas la habilidad de Nadeza, que le pones el estrés en 2 y se resuelve que has perdido el combate y te pones el estrés que te falta, ¿no? Si no es así, ponérmelo en comentarios, pero creemos que es así. Así que bueno, ahí estaba Lioslaiz, ya le había matado por primera vez, ponía mi contador de gloria a 3 y solo me queda matarle una vez más a Lioslaiz. Él en su última activación apareció con Aileen ahí en medio a más de 10 de mis unidades y hizo su habilidad de saltar, disparar y saltar. Así que saltó allí, le disparó a Nadeza, le puso todos los estados que se le pueden poner a un personaje, vulnerado, desarmado, acobardado y ralentizado, y volvió a saltar y estresándose colocó a los nublados protegiendo su botín. La verdad que esta jugada buenísima porque al colocar a los nublados ha conseguido escapar de la trampa, porque la trampa solo explota cuando activas a la unidad que lo pisa. Como no les ha activado, esquiva la trampa y además protegía su botín, que yo lo que pretendía en esta activación era cogerle el botín. Así que viendo que no puedo hacer nada y que Nadeza la tengo ya a tope de estrés y con todos los estados posibles, pues descansé con Nadeza para la siguiente activación estar limpia y poder matar a Lioslaiz. Una pena que no hubiera tenido un 1 de estrés más. Quizá no tenía que haberme estresado cuando me pegó, porque si no podía haber atacado a Lioslaiz y matarla y que él no se quedara con el botín. Pero bueno, así fue como terminó la primera ronda. Esta foto ya es después de los movimientos de Nadie se queda atrás. Como veis, ha avanzado con los rebrotes para proteger su botín, ha avanzado con el espino por aquí y ha avanzado con el custodio hacia su lado derecho. Yo por mi parte he avanzado a los rodeleros para proteger mi botín de la izquierda y también he avanzado con el alfanje. Así que vamos con la segunda ronda y obviamente yo activé a Nadeza porque tengo a Lioslaiz a tiro y cargué a Lioslaiz. Obviamente le maté, ahí la tenéis a Lioslaiz en el suelo, y le cogí el botín central, me lo quedaba yo con Nadeza y ahora lo que tenía que hacer era escapar. Yo sabía que metiéndola aquí iba a ser difícil sobrevivir con ella, pero tampoco podía dejarle que él tuviera el botín y que se fuera más lejos y no poder llegar. Además, Nadeza es mi estandarte y ya tenía 6 puntos de gloria, así que bueno, al menos estaba haciendo la misión secundaria.
Él lo que hizo después, bueno, ahí tenéis el botín que ha soltado Leoslice y lo recogí. Así que lo que hizo fue activar de nuevo Eileen, hacer su habilidad de salto, disparo, salto, le volvió a poner todos los estados posibles a Nadeza y al final de la activación, con la colocación que tiene Eileen estresándose, me puso a la sombra del espino en contacto con Nadeza. Y esto va a ser muy buena jugada, como vais a ver. Yo, intentando proteger a Nadeza, activé a mis arcabuceros y aquí tenía un dilema. ¿Qué hago aquí? Aquí tenéis una foto más cercana. ¿Qué hago aquí? ¿A quién disparo? Me puse a 8 de todos. A la sombra del Serval no le quiero disparar porque, bueno, es buena cuando sale, puede estresar, pero no va a hacer nada más. Disparar a Eileen siempre es bueno porque Eileen, como veis, la está liando un montón. Ya de 2 activaciones que ha hecho, me ha colocado al espino y a los nublados, impidiendo que yo haga la misión de botín y aquí agarrándome a mi estandarte. Pero también quería matar a los nublados porque los nublados tienen bastante daño. Pueden colocarse en contacto con Nadeza y atacar, y los nublados, si se estresan, tienen bastante daño. Y recordamos que yo tengo el estado vulnerable con Nadeza. Así que después de pensarlo mucho decidí atacar a los nublados. Ya os digo, posiblemente el mejor ataque que podía hacer era al espino para ver si podía matarle. Si tenía suerte y sacaba 3 cambios y le hacía 3 daños directo, podía matar al espino y liberar a Nadeza, que es muy importante. Pero bueno, al final decidí atacar a los nublados y les hice 0 de daño, así que da igual a quién hubiera atacado porque los arcabuceros tuvieron una tirada pésima. Ya os digo, no hice ni un puntito de daño, ni con el daño extra que tienen por disparar a quemarropa, no les hice nada de daño. Bueno, aquí tenéis el movimiento de los arcabuceros y lo que hice fue activar con el estrategos al alfanje para ponerlo cerca de Nadeza para protegerle, que va a dar igual. Pero bueno, la jugada que yo tenía en mi mente era esa, acercar al alfanje para proteger a Nadeza. Así que le tocaba a él y yo pensaba que iba a activar a los nublados porque tienen bastante daño. Como os digo, si se estresan tienen mucho daño, además hacen daño directo, y yo pensaba que me iba a atacar con los nublados a Nadeza. Por eso yo quería ir por los nublados, a ver si le mataba a uno y le ponía en el perfil bajo. Pero no, él activa el custodio, que lo veis aquí en la foto, y me cargó a Nadeza. Y el resultado lo tenéis aquí. Me mató a Nadeza justito, le hizo 2 puntos de daño para matarla. Yo creo que aquí él tuvo algo de suerte, porque luego haciendo cálculos se lo dije: tío, tenías que haber cargado con los nublados, que tienen bastante más probabilidad de éxito que el custodio. Por mucho que el custodio sea élite, los nublados tienen más daño y además tienen daño directo. Luego, ya os digo, hicimos cálculos y me dio la razón, los nublados tienen más daño, pero bueno, él se arriesgó, fue con el custodio y tuvo suerte y me la mató. Hay que recordar que Nadeza tenía el estado vulnerable y un punto de daño hecho, así que no era tan difícil matarle. Y aquí está la importancia de haber colocado al espino en contacto con Nadeza. El espino impide que las unidades que están trabadas con él se puedan colocar, y el alfanje lo que hace es intercambiar la posición. En el reglamento no explica lo que es intercambiar, pero supusimos que es como Aristella, que un intercambio en Aristella son 2 colocaciones, así que entendimos que este intercambiar cuenta como colocación, y también entendimos que si no intercambias la posición, el alfanje de Vendaval no se puede convertir en el nuevo objetivo. Así que nada, me mató a Nadeza, me mató a mi estandarte, pero no cogió el botín, porque si cogía el botín se iba a quedar ahí con su custodio y yo podía dispararle a bocajarro con los arcabuceros y matar a su estandarte. Así que lo que hizo después de destruir a una unidad fue esconderse detrás de la casa, y yo activé a mi alfanje y cogí el botín. Así que él lo que hizo fue cargar con la sombra del espino, cargó a los arcabuceros. No puedo hacer aguantar y disparar porque ya se habían activado esta ronda, y increíblemente me hizo un daño a los arcabuceros. Yo no estaba entendiendo las tiradas de ataque que estaba teniendo Ero en esta partida, o sea, no fallaba nada. Con todas estaba haciendo prácticamente el daño máximo que puedo hacer, y los arcabuceros defienden bastante bien. Tienen un cambio que con exclamaciones ganan un escudo. Pues nada, me hizo un puntito de daño para estresarme y ahí se quedó trabado con los arcabuceros. Yo lo que hice fue activar a mi alfanje de Vendaval y correr hasta la otra punta de mi mapa
para proteger el botín central. Lo que hizo él fue activar a sus sombras que estaban aquí en el bosque y ir corriendo para ir a por mi alfanje y matarlo y recuperar el botín. El alfanje ya estaba a tope de estrés, recordad que se ha activado una vez, se ha vuelto a activar para coger el botín, se ha estresado para cogerlo y ahora se ha vuelto a activar para correr hasta aquí, así que está a tope de estrés. Yo lo que hice con el alfanje fue descansar y esconderme detrás de los rodeleros para que las sombras no pudieran matarme al alfanje. Él en su última activación cargó a los rodeleros y les hizo 6 puntos de daño. Mató a 3 de ellos. Es cierto que las sombras del tejo tienen muchísimo daño, pero bueno, al final los rodeleros defienden con 2 verdes y un negro, no está mal. Pues nada, me mató a 6 de ellos y me empujó, y él, al presionar a la unidad de rodeleros, al seguirles, tiene que hacer todo su movimiento, no puede mover menos de 4, así que se pasó de largo el objetivo y no pudo estresarse para coger mi objetivo. Así que así terminaba la ronda. Como os digo, él no ha podido coger el objetivo porque se pasaba de largo. Aquí mi rodelero le ha empujado y se ha quedado en el terreno accidentado. Esta vez tengo yo el botín central y ninguno de los dos tenemos ninguno de los otros botines. Aquí tenemos la foto del nadie se queda atrás, en el que avancé un poquito a mis pioneros, suponiendo que estos pioneros van a tener que lidiar luego con las sombras del tejo, porque es obvio lo que va a pasar con el pobre alfanje de vendaval. Así que nada, empieza la tercera ronda. Obviamente él activó a sus sombras del tejo para atacar al alfanje de vendaval y obviamente mató al alfanje. Cogió su botín, después de aniquilar a una unidad, se movió y cogió el botín del alfanje. Este token es mi estandarte, porque aunque no os lo he dicho antes, el alfanje cogió el estandarte y también el botín, que el estandarte cuando te lo matan no puedes recuperar. Así que yo activé a mis pioneros, avancé, disparé el mortero a las sombras del tejo y les puse una trampa. Aquí veis, maté a uno con el mortero y les puse la trampa debajo. Y aquí cometí otro error, porque fijaos lo junto que están mis pioneros con mis arcabuceros. Este pionero que está aquí debería estar más a la izquierda, ya veréis por qué. Y es que él activó a Eileen y de nuevo hizo la habilidad de saltar, disparar, volver a saltar y luego colocar a una unidad. Así que me colocó a la sombra del espino, me la colocó en contacto con los arcabuceros y los pioneros. Por eso os digo que fijaos, o sea, si yo voy a poner a este pionero un poquito más para atrás para que no pueda poner la peana en contacto con los dos, pero ya veis, por no medir todo al milímetro, fijaos qué jugadas había marcado en el que con la sombra del espino me está deshabilitando a mis 2 unidades de disparo. Esto va a ser muy difícil que yo ahora pueda arreglarlo. Lo único que podía hacer era activar a mis pioneros y atacar a la sombra del espino. Menos mal que los pioneros tienen una tirada de ataque de 3 dados naranjas, y como os digo, el dado naranja es el de las exclamaciones huecas, que es un daño directo gracias al médico. Así que yo tenía que atacar a la sombra del espino, hacerle un punto de daño para ganar el combate y poder echarle, que lo conseguí, le hice un punto de daño y cuando le fue a empujar la sombra del espino se estresó para que no le empuje, así que por lo menos estaba a tope de estrés. Un estrés por ganar el combate y otro estrés por impedir ser rechazado. Pero ahí seguía en combate con mis 2 unidades de disparo. Así que en su siguiente activación activó a los nublados, hizo la habilidad de colocarse y se puso en contacto con mis pioneros y les atacó. Pero no les hizo daño, no tiró muy bien su ataque, yo tiré muy buena defensa y el daño que me hacía con el médico lo pude ignorar. Así que, como os digo, no me hizo daño, no me ganó el combate, por lo que no pudo estresarme, así que yo volví a activar a los pioneros. Como os digo, la sombra del espino ya está a tope de estrés, así que si le vuelvo a atacar y le hago un puntito de daño con los viales de veneno, ya puedo empujarle y liberar a los arcabuceros. Obviamente tiré mis 3 dados naranjas y no saqué ninguna exclamación hueca. No pude hacerle daño a la sombra del espino, así que ahí se quedaría trabada con mis arcabuceros. Una pena, porque si le llego a hacer daño lo hubiera empujado y luego podría haber activado a mis arcabuceros para aniquilar a las sombras del espino. Pero nada, no pudo ser, así que en su siguiente activación activó a los nublados de nuevo, hizo la habilidad de colocarse y me cogió el botín que yo tenía aquí.
Quedaban ya solo 2 activaciones, así que yo activé a mis baluartes pensando que ya él no va a poder llegar al botín de mi lado derecho, así que activé a los baluartes y les provoqué a los rebrotes para ver si los sacaba de este punto. Y yo aquí realmente lo que quería hacer era una distracción, porque si recordáis, al otro lado me ha quedado un rodelero vivo y mi idea era crear aquí una distracción para que él enfocara su atención aquí y en mi última activación activar a ese rodelero superviviente y robarle el botín. Así que nada, les provoqué, sacó solo un éxito, pero decidió estresarse para repetir un dado, sacó los 2 éxitos y no le provoqué, pero al menos ya tenía un punto de estrés. En su siguiente activación, él me cargó con los rebrotes a los baluartes. Los baluartes son súper duros y además hacen daño en defensa cuando les cargan, así que le gané yo el combate, pero él me pudo poner el estado desarmado. Les gané yo el combate, les eché para atrás, les seguí y él tiró su voluntad porque estaba a tope de estrés, porque al ganarles el combate les estresó y estaban superando su moral. Tiró la voluntad y falló y se fueron por patas los rebrotes. Yo tenía el botín, lo tenía ya a tiro de piedra para poder cogerlo. Así que en mi última activación, como os digo, esto era una trampa para que él centrara su atención aquí y ir con el rodelero del otro lado a por el botín, pero no me di cuenta que el rodelero estaba en terreno accidentado y tenía ralentizado, así que no podía llegar. Así que lo único que me quedaba era activar a los baluartes y por 1 centímetro no llegaban al botín, no podía cogerlos. Se habían quedado a nada, a estirar la mano y coger el botín. Qué pena, porque los baluartes lo hicieron muy bien, consiguiendo echar a los rebrotes. Y así terminaba la partida. Como os digo, este era el rodelero que yo quería ir a por este botín. Los rodeleros mueven 3-3, así que llegaba por el botín, pero no me di cuenta que estaba en terreno accidentado. Una cagada por mi parte, porque este rodelero nunca se había activado y en el paso de nadie se queda atrás de la segunda ronda podría haberlo movido y sacarlo del terreno accidentado para luego cogerlo. En fin, fallo mío, fallo muy gordo, que realmente da igual, porque aunque hubiera cogido este botín o el otro, él tiene 2 botines y yo solo 1, así que me hubiera ganado la partida igualmente. Al final yo hice más puntos de gloria del estandarte que él, pero él mató a mi estandarte y yo no maté el suyo, así que son 2 puntos para cada uno. Y en botines él tiene más puntos que yo, porque en la primera ronda él tenía un botín, yo no tenía ninguno. En la segunda al revés, yo tenía un botín, él no tenía ninguno, pero en la tercera ronda me la vuelve a ganar él porque yo no tengo ningún botín. Así que creo que al final quedamos 8-3, una amarga derrota para los hegemónicos en la liga, pero es que, como os digo, es muy difícil jugar botín contra los Xienan, y más si empiezan ellos la partida, porque es que es lo que os digo, él también cometió el error de ir con Leoslaid a por Nadeza. Me lo dijo después de la partida, que no había calculado bien el daño que puede hacer Nadeza. Me ha dicho que es la primera vez que le matan a Leoslaid, al menos me llevo el logro de haberle matado a Leoslaid, y por eso tuve alguna opción, porque lo que tendría que haber hecho sería coger con Leoslaid el botín, irse para atrás y ese botín ya no lo huelo en toda la partida. Así que él cometió ese error de subestimar a Nadeza. No creo que lo vuelva a hacer nunca más. Ya veis que ganar a Xienan en botín es muy difícil. Y como os digo, habiendo fallado la primera tirada de iniciativa, mi planteamiento era ese, ir con los baluartes al centro y quedarme en el centro, aguantar lo que me venga y luego escapar cuando pueda. Pero si es que encima no puedo ni coger el botín central, pues ya ves. La verdad que solo con la tirada de iniciativa me desanimé bastante en la partida, pero siempre hay que jugar, siempre hay que luchar. Y aunque es muy difícil jugar contra Xienan, porque la verdad que están muy bien, creo que es una de las mejores facciones de lejos. También es cierto que hay que saber jugar Xienan, hay que saber timear bien las activaciones de cada uno. Un jugador experimentado de Xienan es muy difícil ganarlo, pero es que además diría que botín es la mejor misión que pueden tener los Xienan. Con toda la cantidad de emboscadores que tienen, te pueden coger los botines fácilmente. Aún así fue una partida divertida, la luché lo mejor que pude.
Me gustó el truco del estandarte de Nadeza con el alfanje, una pena o muy bien jugado por mi rival también haberme agarrado a Nadeza para no poder usar la habilidad del alfanje, pero creo que la combinación está muy bien y es muy a tener en cuenta para partidas de este estilo. Bueno, pues eso, hice lo que pude, creo que luché medianamente bien una misión que en principio favorecía a los Xienan, pero bueno, esto es todo por hoy. Ya sabéis, darle me gusta al vídeo, compartirlo, comentar para que suba el algoritmo del canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!